A ver, ya. Bueno. Los contenidos a tratar en esta ayudantía es el análisis granulométrico, las cosas operacionales, cómo funcionan y ejercicios. ¿Qué es el análisis granulométrico? Es el estudio de los tamaños de partículas de algún conjunto de material para encontrar estadísticas y modelos asociados al estudio de este. En palabras simples, es la clasificación de los tamaños que tiene la partícula en el material. Para realizar este análisis se debe previamente hacer un muestreo. El objetivo del análisis granulométrico es tener una visión más amplia de los materiales que uno puede encontrar posterior a una tronadura, posterior a un proceso mineralúrgico, y también sirve para optimizar plantas de proceso. Esto se debe a que uno va a tener los tamaños, clasificación, uno va a tener la clasificación de los tamaños por porcentajes. Entonces uno va a tener claro qué porcentaje de la muestra total o de lo que va a entrar a la planta va a tener tal tamaño, otro tamaño. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, hay un chancado primario que va a entregar como producto final un material menor a media pulgada. Esto es meramente un ejemplo. Y nosotros, según nuestro análisis granulométrico, tenemos que desde la tronadura de la mina va a venir un material que va a tener un 20% menor a media pulgada. Entonces, la pregunta es, ¿por qué yo voy a dejar entrar ese 20% de material al chancado, siendo que ya el material que viene tiene una granulometría menor a media pulgada? Entonces, al final, lo que podemos hacer es optimizar las plantas en cuanto a capacidades, porque lo más probable es que entre al chancado 1000 toneladas por día o 1000 toneladas por hora, pero de esas 1000, el 20%, o sea, 200 toneladas, no van a ser procesadas, porque ya viene con la granulometría que yo necesito, o que me va a entregar el chancador. Entonces, al final, yo lo que voy a hacer es dimensionar un chancado con una menor capacidad. Y al final voy a gastar menos plata y también voy a gastar menos energía, porque al final lo que uno quiere en estos procesos es gastar menos energía, porque lo que cuesta hacer girar un chancador que con una dureza media, alta o baja, se gasta mucha energía. Entonces al final uno va a clasificar los materiales para... Pero deje entrar, me está pidiendo gente entrar. Entonces uno va al final a clasificar los materiales para optimizar las plantas. Y clasificar, uno puede clasificar tanto fino como pulpa. Los clasificadores en fino, normalmente uno ocupa arneros. Y los clasificadores de material de pulpa, uno va a ocupar hidrociclones. Esos se utilizan al final de la planta de proceso. Ya cuando la molienda entrega su material y se va a la flotación, se pone un hidrociclón. Porque normalmente la eficiencia de las plantas de proceso igual no son 100% eficientes, entonces un molino sí puede dejar pasar un material más grande. Pero cuando llegue a la planta de proceso, sin haber pasado por un hidrociclón, que es un clasificador de pulpa, la planta de flotación no va a flotar ese material que es muy grande, porque no va a alcanzar a subir. Entonces al final, ese material va a ser una pérdida de plata y al final también ese material que es grueso se va a quedar en la parte de abajo de la planta de la flotación y va a tapar la planta de flotación. Entonces va a tener que vaciar las flotaciones, limpiar, y es todo un show. Entonces es mejor poner antes un hidrociclón. También el tema que también vamos a ver durante el semestre, mejor dicho, también es la disminución de la granulometría, porque nosotros lo que queremos hacer es disminuir para así liberar el material, el elemento de interés. En este caso puede ser, bueno, siempre son cobre prácticamente, pero puede ser cualquier elemento de interés. Los objetos con los que se realiza son arneros, y los tamices se ocupan para laboratorios, que ya es para hacer el modelo es para hacer ya la tabla del análisis granulométrico. Ya, Martín. Sí, sí. Al final, entonces, el análisis granulométrico se hace para encontrar ese material que es tan chico que ya pasa por el chancador sin necesidad de ser chancador, ¿no?
Eso. Entonces, lo que uno va a hacer, va a poner, ejemplo, un grizzly. Un grizzly es un arnero grande que se pone antes de un chancado. Entonces, por ejemplo, si el chancado me entrega una granulometría de media pulgada, un P80 de media pulgada, que sería el pasante 80, ahí después lo vamos a ver. Entonces, no, yo voy a poner un grizzly con una malla de media pulgada, porque yo quiero que esa media pulgada, o sea, el material que se retiene, ese material se va a ir directo al chancador primario. Pero, por ejemplo, el material que pasa no tiene necesidad de pasar por el chancador primario, por lo que se va al chancador secundario. Y así sucesivamente, al chancador terciario, puede ser que se haya la molienda, pero ya que una tronadura te deje el material como de entrada de una molienda ya es un porcentaje muy bajo, va a poner un grizzly, pero ya si estamos hablando de materiales de 20, 30%, sí es importante, porque sería un 30, un 20 o un 40% menos que el chancador tiene que procesar. Entonces al final voy a dimensionar un chancador primario, secundario, terciario con menor capacidad, porque ese 30-40% se va a ir directamente ya sea al secundario o al terciario. ¿Se entiende ahí? Sí, sí. Ya, bueno. Bueno, acá tenemos un ejemplo gráfico de las granulometrías que se pueden encontrar. De 1 metro al infinito se consideran granulometrías in situ, que sería el material que está en el rajo o in situ. Después de 1 metro, aproximadamente 1 milímetro, se considera material tronado. Y ya sea de 1 milímetro a 1 micrón, se considera material procesado, porque una tronadura es casi, bueno, puede haber, pero no en porcentajes tan altos, que te entregue materiales en un alto porcentaje entre 100, 10 micrones, 1 micrón. Siempre te va a entregar entre 10 milímetros, o por acá, entre 1 metro, 10 milímetros, 10 milímetros y 1 milímetro. Entonces, se considera in situ, de acá a la izquierda, entre acá y acá se considera material tronado, y de acá hacia acá es material procesado, que serían ya los productos del chancador primario, terciario, secundario, y de las moliendas. Ya sería como en sí de la planta de proceso. Acá hay un ejemplo de una gráfica de análisis granulométrico. Hay que considerar que hay muchas formas, bueno, esta es la forma logarítmica. Uno tiene que hacer un ajuste en el eje X y tiene que poner como escala logarítmica. Y así te va a tener esta curva. Y nosotros con esta curva podemos fácilmente ver dónde está el F80. Por ejemplo, el porcentaje 80 pasante. Este sería. Yo quiero este. ¿Cuál es el P80? Entonces, eso es lo que nosotros lo que queremos con un análisis granulométrico, saber cuál es el F80, el P80, cuál es el retenido en cada malla, cuál es el porcentaje, y ahí uno se tiene que variar. Hay distintos métodos de cómo calcular un P80. Después lo vamos a ver también. Están los métodos, bueno, también ustedes los van a ver en el laboratorio. Y estos son los distintos materiales que uno ocupa. Un arnero vibratorio, si es una planta ya bien equipada con lucas, un arnero normal y un tamiz. Estos tamices se ocupan para laboratorios. Para realizar el análisis es necesario instrumental de laboratorio como un ROTAP, tamizador y mallas. Tamices cilíndricos de menor tamaño. Set de tamices, que cada de estas bandejitas o cada de estos tamizadores tienen una distinta malla, que significa que cada malla tiene una distinta abertura, por lo que cada uno de estos tamizadores va a tener un retenido, un retenido, un retenido, un retenido, un retenido, retenidos parciales, que también después lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y este ya sería un ROTAP que contiene vibra. Entonces al final como que uno empieza a tamizar el material, pero con vibraciones, más rápido. Nos ayuda a comprender el uso de los arneros y la repartición de los materiales gruesos, de los finos. Además sirve para regular la granulometría de los procesos. Más que nada para eso sirve. Los arneros vibratorios es para diferenciar qué material va acá o qué material va a entrar al chancador, por lo que qué material voy a obtener del chancador, y así sucesivamente, ya sea con chancadores y molienda. Esos son para finos. Una vez que ya entra el material en la molienda, normalmente la molienda se hace en húmedo,
ya sale, el material que sale de la molienda es pulpa. Entonces la pulpa después va a un hidrociclón, que también es un clasificador, pero en húmedo, es un clasificador de pulpa. Los arneros son clasificadores de finos. Y acá tenemos, esto es una gráfica. Piensen que esto es una malla. Vamos a tener a la malla o al arnero una alimentación. La alimentación va a ser con la letra A. Y de esta malla vamos a tener un retenido y un pasante. El retenido significa que el material que se retuvo tiene una granulometría mayor a la abertura de la malla. Y el material pasante significa que tiene una granulometría menor a la apertura de la malla. Entonces, al final, en teoría, vamos a tener que la alimentación es igual al retenido más el pasante. Pero esto es en teoría. Uno siempre va a tener pérdida, ya sea por polvo. Entonces, en la práctica vamos a tener un P, que sería, o sea, que el P significa la pérdida. Entonces, al final, en la práctica tenemos que la alimentación es igual al retenido más el pasante más la pérdida. Pero en el curso normalmente se trabaja sin la pérdida, se trabaja en teoría, no en práctica. Pérdida por fino. Ejemplo 1. Un arnero de media pulgada permite que el 60% del material pase bajo ese tamaño, siendo que se alimenta con 150 toneladas. ¿Cuánto sería el material que se retiene en el arnero? El peso del mismo material. ¿Y cuánto sería el peso del material que pasa por bajo el arnero? Entonces tenemos que asumir. Primero, asumir el mundo ideal en donde no hay pérdidas por fino. Entonces, vamos a tener, esto ya lo dije, ya, esto es un arnero de media pulgada. Vamos a tener una alimentación, el retenido y el pasante. La alimentación A vendría siendo 150 toneladas. El material pasante es un 60% del total, entonces tenemos un pasante del 60%. Y la porción retenida del total equivale a los 150 menos los 60. O sea, el 100% menos los 60, que en este caso sería 40%. Y nosotros queremos calcular cuál es la masa del pasante, la masa del retenido y el porcentaje de retenido. Entonces, sabemos que la relación matemática es alimentación es igual al retenido más el pasante. Entonces tenemos que, estos datos, tenemos que armar dos ecuaciones. Una ecuación con las masas y otra ecuación con los porcentajes. Entonces, la ecuación de las masas es la alimentación, en este caso 150 toneladas, es igual al retenido más el pasante. Y en el caso de los porcentajes tenemos que 100% es igual al retenido más el porcentaje pasante, que es 60%. Entonces tenemos, por despeje, tenemos que el retenido es 40%. El 40% simboliza que el 40% del total de material se retuvo en el arnero. Y el 60% simboliza que el 60% del material que entró al arnero el porcentaje pasante. O sea, que no se retuvo, que es menor al tamaño de la abertura de la malla. La granulometría de la roca me refiero. Entonces, para hallar las masas de la distribución, se ocupa una regla 3 simple. En este caso, sea en esta, 100% es a la alimentación, como 40 es a la masa retenida, y 100% es alimentación, 100% de alimentación, como el 60 es a la masa pasante. Entonces el retenido en masa es 60 toneladas y el pasante es 90 toneladas. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Ya, bueno. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a tener, eso era para solamente tener una malla, pero ahora nosotros vamos a empezar a desglosar las mallas. Ahora vamos a nombrar la malla como números. Malla n de tamaño. Y vamos a tener ahora un retenido en la malla número, y un pasante en la malla número. Ya no va a ser retenido, va a ser retenido en la malla 2, porque uno normalmente va a tener varias mallas. Entonces uno va a tener que clasificar por retenido de cada malla y los pasantes de cada malla. Y al final vamos a tener un retenido global en la malla n
y un pasante global en la malla número n. Suele expresarse en porcentajes. Si es así, se les dice porcentaje pasante y porcentaje retenido. Uno siempre va a hablar de 80 pasante en la malla 1, 90 retenido en la malla 2. Ese va a ser como el lenguaje a ocupar en esta parte de la materia. Alguien quiere entrar, parece. Ya. Este va a ser otro ejercicio tipo prueba. Tenemos una planta de chancado terciaria, está formada por 3 HP500. Esos son los nombres de los chancados terciarios. Bueno, son distintos nombres. Procesando material de dureza media con los resultados de productos más probables. Se indica la cantidad de material sobre media pulgada en el esquema. En el esquema se indica el porcentaje bajo media pulgada. Se deberá calcular el compósito de la correa preveniendo que el material con el porcentaje sobre media pulgada no sobrepase el 30% del peso total. Entonces, al final, nos están poniendo una condición, nos están diciendo que no puede haber un material, sobre media pulgada de más del 30%. Entonces, ahora vamos a hacer el cálculo. Acá nos dice que al chancador terciario, al primero, entra una alimentación de 380 toneladas y sale un 78%. A este entran 420 toneladas y sale un 55%, que vendría siendo los porcentajes pasantes. Y en este entran 340 toneladas y sale un 66%. Entonces, paso 1, hay que identificar los datos. Se tiene un sistema global, correa más chancado de cono, y 3 sistemas con sus 3 alimentaciones y con 3 porcentajes pasando bajo media pulgada. Para el sistema global, la suma de las 3 alimentaciones es el total de alimentar. Para el sistema global, el porcentaje retenido debe ser menor a 30%. Para los 3 sistemas, identificar el retenido o calcular tal cual como esta. Entonces, el paso 2, hay que empezar a resolver el ejercicio. Existen 2 caminos para resolver este ejercicio, calculando los retenidos de cada sistema o trabajando con los datos tal cual está. Entonces, calculamos los retenidos. En este caso, el material sobre media pulgada o más media pulgada. Para ahorrarte decir el sobre media pulgada, uno puede poner más media pulgada. Ese más simboliza al sobre, diciendo sobre media pulgada. Entonces, sabemos que el 100%, que la alimentación, es igual al retenido más el pasante para cada sistema a calcular. Entonces, sistema 1, tenemos que la alimentación es el 100% y tenemos un pasante de 78%. Entonces, el retenido, el sistema 2, tenemos un pasante de 55% y en el sistema 3 tenemos un pasante del 66%. Entonces, el sistema 1, despejando obviamente las 3 ecuaciones, tenemos que el sistema 1, el retenido, es de un 22%, en el sistema 2 es de 45% y en el sistema 3 es de un 34%. Entonces tenemos, esos son el porcentaje retenido, 22 retenido, 45 retenido y 34 retenido, dependiendo de cuál chancado estamos hablando. Entonces, ahora hay que hacer las proporciones. Ya. Tenemos sistema 1. El tonelaje sobre media pulgada es igual a la alimentación por el 22%. El sistema 2, lo mismo. La alimentación por el 45% y el sistema 3 es la alimentación por el 34%, pero parece que le falta dividirlo en 100. Entonces, tenemos que el sistema 1, tenemos una masa retenida del 83,6%, o sea, 83,6 toneladas. En el sistema 2, sobre media pulgada, tenemos una masa retenida de 189 toneladas y en el sistema 3 tenemos una masa retenida de 115,6 toneladas. Esto ya estamos hablando de retenidos en masa, no en los porcentajes que están acá. Esto sería retenido en masa. Se suman los materiales sobre media pulgada y me da un equivalente a 388,2 toneladas. Entonces ahora lo que vamos a hacer,
Para determinar el porcentaje retenido de algo se debe realizar lo siguiente. Primero, tener la masa total, que sería la suma, o sea, la masa del sistema, de los tres sistemas. Y segundo, tener la masa retenida, que es la calculamos recién. Entonces, el porcentaje retenido en la malla va a ser igual a la masa retenida dividido en la masa total por 100. Y ese equivale al porcentaje retenido en la malla. En este caso, la malla más media pulgada. Sería malla sobre media pulgada. Entonces, va a ser los 388,2 que calculamos en la diapositiva anterior, dividido en la suma de alimentación de los tres chancadores por 100. Y eso equivale a un 34%. ¿Se cumple? No. Porque nosotros nos decían que solamente puede haber un retenido del 34%, del 30% como máximo. ¿Qué pasó, Martín? ¿Puedes poner un poco la foto del dibujo, por favor? No... ¿Ese? Sí. Esos trapecios son como el chancador, ¿no? Sí, se simboliza con un trapecio. O sea, con esa figura, los chancadores. ¿Por qué se tratan esos tres juntos como una sola malla? No. Tú tienes en la planta de proceso, en esta, por ejemplo, en este ejemplo, por lo menos, tú vas a tener tres chancados terciarios. Y los tres tienen alimentaciones distintas. Pero los pasantes, los productos de cada chancado, van a ir a una correa transportadora. Yeah. Entonces, al final, tú vas a tener en la misma planta tres chancadores distintos, uno cada distinto, cada uno con su alimentación distinta, y acá los productos de los tres chancadores se van a unir, se suman. Y eso que sueltan los chancadores es solo material menor a media pulgada, ¿no? Claro, porque hay que pensar que, piénsalo así, como que hay un arnero, porque normalmente después de un chancado hay un arnero. Claro, Entonces, falta este de arnero te pulgada. va a clasificar el material. Y acá te está Ya. clasificando, o sea, te está diciendo, ya, el chancador, cada chancador procesa el material y después hay un arnero que clasifica. El arnero tiene una abertura de media pulgada. Entonces, el material bajo media pulgada se va a la correa transportadora y el material sobre media pulgada se retiene. Y normalmente ese material se va a recircular, o sea, se va a volver a tratar, porque no se trató. Entonces, al final ese material lo quiero reducir. Entonces, al final, ese material, por ejemplo, el retenido de cada estancado, se va a recircular en el proceso. Gracias. Ya. Entonces, habíamos quedado que la condición no se cumple, porque el retenido fue de 34% y ahí me pedían un retenido del 30%. ¿Qué hacer para que cumpla con el 30%? Recircular el material o sacar distintos sectores, distintas granulometrías y mezclarlas, porque tú las granulometrías sí las puedes mezclar y así hacer una nueva tabla. Entonces al final tenemos, la mina tiene en el sector 1 tiene una granulometría tal y en el sector 2 tiene tal, entonces mezclemos de este sector con este para que me dé este material. Eso se podría hacer. Y esto, esperen. Ahora calculando, trabajando los datos. Vamos a hacer las dos formas. Entonces sabemos que la alimentación es igual retenido más el pasante para cada sistema. Sistema 1, el pasante es del 78% y el sistema 2 es del, no veo acá, espere, 55% y el sistema 3 es del 66%. Hacemos proporciones con el tonelaje. Acá vamos a calcular el tonelaje, la masa del pasante, porque acuérdense que acá hay un menos. En el caso anterior teníamos más porque era el retenido y acá es el pasante. Entonces tenemos que la masa retenida, o sea, la masa pasante en el sistema 1 es de 296,4 toneladas, en el sistema 2 es de 231 toneladas y el sistema 3 es de 224,4 toneladas. Sumo y lo mismo. Este va a ser el porcentaje pasante.
66%. Entonces, al final, las dos formas que se puede hacer es como esta o la otra. Acá lo que bastaría hacer es 100 menos el pasante es igual al porcentaje retenido. Entonces, al final, tenemos que 100% es igual al porcentaje pasante más el porcentaje retenido. Solo faltaría despejar el porcentaje retenido y hay que obtener, bueno, se obtiene el 34% porcentaje retenido. ¿Qué debo saber para realizar un análisis granulométrico? Hay que saber el porcentaje retenido, la fórmula, el porcentaje pasante y la tercera ecuación que vendría siendo el 100% es igual al retenido más el pasante en porcentaje. Además, la misma figura que vimos anteriormente con los retenidos globales y pasantes globales de la malla. Esto ya lo vimos. Lo mismo. El tamiz es lo mismo. El arnero tiene la misma forma, va a tener una alimentación, vamos a tener un retenido, vamos a tener un pasante. Pero ahora lo que pasa es que nosotros no vamos a tener un solo tamiz, vamos a tener muchos tamices. Entonces al final lo que vamos a hacer, va a haber un porcentaje retenido parcial en la malla N y vamos a tener un pasante en la malla N. Esto vendría siendo lo que retuvo esta malla. También va a haber un retenido acumulado. O sea, si tenemos cuatro tamices y queremos ver el retenido en la malla, o sea, en el tamiz 3, ese va a ser el retenido parcial en esa, es lo que retuvo ese tamiz. Y el retenido acumulado vendría siendo la suma de los retenidos de la malla 1, malla 2 y malla 3. Que entonces serían las sumas parciales de los parciales anteriores con el actual. Entonces, si tenemos cuatro tamices y estamos viendo el tamiz 3, el retenido acumulado vendría siendo el retenido de la malla 3, malla 2 y malla 1. Y el retenido parcial vendría siendo el retenido solamente en la malla 3. Y también lo mismo, se cumple la relación que 100% es igual al porcentaje pasante en la malla y más el porcentaje retenido en la malla número. No, esto no sirve. Y acá hay un ejemplo. Entonces, vamos a tener un set de arneros o un set de tamices. 4 hasta n. Vamos a tener una alimentación. Vamos a tener un porcentaje retenido parcial en la malla 1. Vamos a tener una alimentación que vendría siendo el porcentaje pasante de la malla anterior. En la malla 2 vamos a tener un porcentaje retenido en la malla 2 y un porcentaje pasante en la malla 2. Este porcentaje pasante en la malla 2 vendría siendo la alimentación a la malla 3. Y la malla 3 va a tener igual un porcentaje retenido en la malla 3 y un pasante en la malla 3 que vendría siendo la alimentación a la malla 4. Y así sucesivamente. Y lo mismo, si queremos calcular el retenido global de la malla 4, o sea, la malla 3 va a ser la suma de los retenidos parciales de la malla 1 y malla 2. Lo mismo para la malla 3. Si queremos calcular el retenido acumulado hasta la malla 3, vamos a tener que sumar el retenido en la malla 1, en la malla 2 y en la malla 3. Ese vendría siendo el retenido acumulado. El parcial es para cada malla y el acumulado es hasta donde yo evalúo qué malla. Entonces, retenido parcial, pasante en la malla 1, retenido parcial en la malla 2, pasante en la malla 2, retenido en la malla 3, pasante en la malla 3, retenido en la malla 4, pasante en la malla 4. Y después el pasante en la malla, de la malla N, la última, es el fondo. Entonces, para calcular los retenidos parciales, se necesitan el peso retenido en la malla. Este se obtiene de la utilización de la pesa para medir la masa retenida en la malla a obtener. ¿Cómo se obtiene el porcentaje retenido parcial en una malla? Vamos a tener masa retenida en la malla I dividido en la masa total, masa de alimentación. Esta masa total es esta. Entonces, si yo quiero calcular el retenido en la malla 3, yo voy a utilizar la alimentación inicial. No la alimentación que entra a la malla, es la alimentación inicial, para calcular el retenido en una malla específica. Entonces va a ser la división del retenido en la malla
y dividido en la masa de alimentación inicial, al A. Y este va a ser por 100, y esto equivale al retenido parcial en la malla I. Y el retenido acumulado va a ser la masa retenida acumulada hasta la malla I, dividido en la masa total de alimentación. Lo hemos que explicar anteriormente, por 100. Ese sería el porcentaje acumulado. O la sumatoria de los retenidos parciales en las mallas. Y la primera malla, el retenido parcial, es igual al retenido acumulado de la malla 1. Siempre la malla 1 es así. Entonces, cálculo de pasantes. ¿Cómo se obtiene el porcentaje? Acá es pasante, no retenido. Pasante va a ser el porcentaje pasante en la malla es igual al 100 menos el porcentaje retenido en la malla. Este es el retenido acumulado. Va a haber distintos tamices o normas. Está la norma de Estados Unidos, la inglesa, la alemana, la francesa y la Tyler. Uno siempre ocupa la Tyler, es la más usada. Y está normada para, ahí dice, para el análisis granulométrico. Entonces acá tenemos las tablas. Este equivale al tamaño de la abertura de la malla, y este significa la numeración. Entonces yo voy a hacer malla número 200. Entonces, la malla número 200 tiene una abertura de 75 micrones. Leímos para acá, numeración 1/4. Va a ser de tamaño 31,5 milímetros. Uno siempre ocupa la Tyler. Entonces la malla 200, 210, no, miento. La malla 200, acá, va a tener un tamaño de abertura de 75 micrones. Lo mismo que para la inglesa, la francesa y la alemana, pero uno siempre ocupa la Tyler. Entonces, para el caso de las mallas de Tyler, la serie de malla 200, la cual es de 74 micrones, y a partir de esta se puede determinar las siguientes. Además, crecen en raíz de 2, por lo que la siguiente malla va a ser 74 por raíz de 2. O espera, déjame ver acá. La anterior. La anterior malla va a ser 74 por raíz de 2, y así sucesivamente hasta llegar a la malla 20. Que la malla 20 está acá, tiene una abertura mayor. Entonces es como extraño, porque uno habla de una malla 200, tiene un menor tamaño que una malla de 20, que tiene mayor tamaño que la de 200, una abertura. Ahora, los tamices permiten clasificar el material en tamaño. Si tengo dos materiales, para cada material lo clasifico con un tamiz de abertura X. El material, Martín. Disculpa, la malla 200 no salía 75 en la tabla. Es la, digamos, anterior sale 74. Sí, la punta, eso... Espérate, a ver. Para que no me baja el temita este. Pero es 75. 75, ¿ya? No 74, 75. No me había dado cuenta, gracias. Gracias. Ya, entonces vamos a tener, el material tiene un pasante del 60% y el segundo material tiene un pasante del 20%. ¿Cuál de las dos distribuciones es más gruesa y más fina? No sé si alguien quiere contestar. Suponiendo que estamos en la misma malla. El de más fino debería ser el 20, ¿no? ¿Cuál? ¿El de 20? ¿Cuál de ese? ¿Gruesa o fina? El más fino. No. Porque tú tenés que, imagínate que si nosotros tenemos una tabla de análisis, entra un 100% al arnero, o sea, al tamiz. De ese que entra 100%, solamente el 20 pasó. En cambio, en el de 60 tenemos que, de un 100 que entra, el 60 pasó. O sea, el 60 está bajo media pulgada y el de 20, solamente el 20% estaba bajo media pulgada. Entonces, al final, el más grueso es el de 20%, el pasante de 20, y el más fino es del pasante de 60. ¿Cachaste? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Qué cosa? Lo del pasante, ¿por qué es mayor? Ya, mira. Supongamos que esta línea amarilla es una malla de media pulgada.
acá tenemos un pasante de 60% y acá tenemos un pasante del 20%. Si de este material que entra pasó un 60%, significa que de ese 100% de material que entra, el 60% es menor a media pulgada. En cambio, en este caso, si entra un 100% a una malla de media pulgada, significa que el 20% es menor a media pulgada. Si lo lleváis a datos, o sea, números, si entran 100 toneladas, acá 60 toneladas son menores a media pulgada y acá solamente son 20 toneladas menores a media pulgada. Por lo que este caso tiene material más grueso, porque tiene material más retenido, sobre media pulgada, y en este caso el más fino, ¿por qué? Porque hay mayor material pasante y menor material retenido. En este caso solamente el retenido es 40%, en este caso es 80%. ¿Sí? Pero estoy hablando de mineral, ¿qué pasa, cierto? El material. Ah, ya. No estoy Material. hablando de cuál más gruesa. O sea, si viene, por ejemplo, o sea, si estamos hablando de cuál es más grueso o no en temas de granulometría solamente. Si yo dejo, es como sacar arena o roca de una parte, lo paso por un tamiz, y si en ese tamiz queda más material, es porque ese material, o sea, se retiene más material, es porque ese material es más grueso. Si en el otro material pasa más material, es porque ese es más fino, porque está menor a media pulgada. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ya, bueno. Si no entiende, me pregunta nada más, yo no tengo ningún problema en responder varias veces. Chucha, ahí está. Ya, preguntas. Este es lo mismo que la pregunta anterior, eso sí. Tenemos, ¿cuál distribución es más gruesa? ¿Un pasante de 54% con tamaño 100 micrones o un pasante de 35% con un tamaño de 100 micrones? ¿Cuál creen que es más gruesa? ¿La del 35? Sí, porque tenemos un pasante menor que esta. Acá pasa un 54%, un 54%, y acá solamente pasa un 35%. Por lo que en este caso, un 65% es retenido, y acá solamente un 46% es pasante, o sea, es retenido. Por lo que este material es más grueso. La segunda pregunta, ¿cuál distribución es más fina? ¿Un pasante 17% de 100 micrones o un pasante de 77% de 50 micrones? ¿El de 77 o no? O sea, ¿El de 77? sí, sí, porque son ya con dos. ¿Por qué? Porque acá el pasante es mayor que este y la malla es de 50. Ya es menor a esta malla. O sea, al final este es mucho más fino que este. Y ahora la última. ¿Cuál es el más fino? ¿Un F20 de 100 o un R80 de 100? Pasante de 20, o sea, 20% pasante de 100 micrones o un retenido de 80, un 80% retenido de 100 micrones. Es ¿Son lo mismo. iguales o no? Es lo Es mismo, lo ¿no? mismo. Es Sí, lo mismo. Ya, buena. Entonces, nosotros ahora vimos toda la parte como teórica de qué es lo que es un análisis o cómo se realiza, pero ahora nos vamos a ver la parte más técnica, que es cómo presentar un análisis. Es con una tabla. La tabla tiene como entrada una malla de entrada, o sea, una malla de entrada de tamaño I, un tamaño en micras de la malla, un tamaño medio en micras, un peso retenido en unidad de masa, un retenido parcial en la malla, un retenido acumulado en la malla y un porcentaje pasante en la malla. Así se compone un análisis granulométrico, que creo que el profe, la guía que les mandó, supongo que salen como una tabla así. No sé quién la vio, si me quiere responder si es que sale así una tabla. El que le haya echado una ojeada a la guía. No, ninguno. Yo no la he visto. Pero así se compone en partes un análisis. Entonces, primero, estas dos columnas son propias de la malla que vamos a utilizar, del set de mallas. Esto te lo van a dar por catálogo. Cuando tú vayas a comprar un set de tamices, te van a decir, ah, no, la malla, primera malla es tanto, entonces al final esos datos tú los tienes. Los pesos retenidos
se llenan midiendo mediante una balanza de cada tamiz. Ese se determina tamaño medio en micras. Al tiro vamos a ver eso. Este es el retenido parcial, que es el segundo a determinar. El acumulado sería el tercero y el pasante sería el último a determinar. Así es como se debería resolver un análisis o una tabla de análisis. Y así se presentaría, de hecho. Entonces, la abertura media de la malla es la raíz cuadrada de la abertura de la malla pasante por la abertura de la malla retenida. En simples palabras, es la malla actual por la anterior. Porque si tenemos malla pasante por malla retenida, este vendría siendo... Pucha, donde tengo un set de tamices. Dejé buscar un set de... Acá está. Va a ser la abertura media de la malla, va a ser la abertura de la malla pasante por la retenida. Entonces va a ser esta por esta en raíz cuadrada. Eso es la abertura media de la malla. Entonces tenemos el resumen de los cálculos. Vamos a tener la abertura media de la malla, vamos a tener el retenido parcial en la malla, en una malla cualquiera, vamos a tener un retenido acumulado en la malla, vamos a tener un pasante en la malla, que vendría siendo 100 retenido en la malla. Y ahora el ejercicio. Da la siguiente tabla de análisis granulométrico correspondiente a 3 flujos de material. Sabiendo que el F1 son 325 toneladas, el F2, toneladas por hora, el F2 son 380 y el F3 es F1 más F2, que sería como la mezcla de las dos alimentaciones anteriores. Entonces, complete la tabla del análisis granulométrico. Vamos a tener qué flujo tiene el tamaño más grueso, el F1 o el F2. Calcula el porcentaje retenido parcial y hay que graficarlo. Calcula el porcentaje retenido acumulado de la distribución, calcule y grafique el porcentaje pasante de las 3 distribuciones, y calcule el tamaño medio de las 3 muestras y calcule el tamaño donde está el 80% pasante del peso en las 3 distribuciones. Nosotros siempre vamos a tener nunca nos va a importar tanto en temas de estudio de análisis saber cuál es el P20, por ejemplo, el pasante 20. Siempre nos va a importar el retenido 80% y el pasante 80%. Entonces, estos son los porcentajes pasantes de F1 y F2. Estos son los porcentajes pasantes, cerrado. Entonces, y tenemos la abertura de la malla. Estas son las aberturas de la malla, en micrones. Entonces, primero que hay que resolver la abertura media de la malla, que va a ser, como se dan cuenta, la raíz cuadrada de la multiplicación de la malla retenida por la malla pasante, que vendría siendo la malla anterior. Para este caso igual, para la malla 600, la abertura de la malla, abertura de la malla media va a ser el retenido por el pasante. Y así sucesivamente. El 1 no tiene abertura en media malla porque va a ser 1200. Y así hasta abajo. Fórmula. Para calcular el pasante de F3, va a ser el pasante F1 por el peso F1 más el pasante F2 por el peso F2 dividido en el peso F1 más el peso F2. Los pesos son las toneladas por hora que me dan en cada alimentación de F1 y F2. Oye, Felipe, una consulta. Sí. ¿De dónde salieron los valores del pasante F1 y el pasante? No, eso te lo dan. Ah, ya. Sí, son entradas. Te dieron estos y te dieron estos. Porque tú a partir de esto, de este dato de entrada, puedes calcular y a partir de esto puedes calcular después todos los demás. Siempre te tienen que dar o el pasante o la común. Siempre tienen que dar algo. Nunca no te pueden dar datos porque no se puede calcular, no estás en el laboratorio así pesando cada tamiz. Así que te los van a dar siempre. Ya, buena, gracias. ¿Sí? ¿Qué significaba F1, F2 y F3? Alimentaciones a distintos tamices. Mira. Dice, dada la siguiente tabla
corresponde a 3 flujos de material. Vamos a tener 3 flujos distintos. Un F1, por un lado, un F2 y un F3. Son flujos nomás, que entran a un arnero, a un set de tamices y cosas así. Ah, ya, pero no tiene nada que ver con lo del F antes que era como retenido, creo. Ah, no. Ah, ya. Este. Retenido, no, acá tenemos retenido acumulado y retenido pasante. Pero ese, cuando te digan F, siempre te va a dar como, te lo van a dar de la forma esta, así. O te van a decir de lleno, este es el pasante. Ya. Entonces el pasante 3 va a ser el pasante F1 por el peso más el pasante F2 por el peso dividido en la suma de las dos alimentaciones, de los dos pesos. Esto está en toneladas por hora. Segundo, va a ser el pasante F1 por la alimentación a F1 más el pasante de F2 por la alimentación a F2 dividido en la suma de las dos alimentaciones. Y así sucesivamente con cada porcentaje pasante del F3 para cada malla. ¿Pipe? Al final tú haces un promedio, entre comillas, un promedio de las, porque acuérdense que la alimentación 3 es de producto de las dos alimentaciones anteriores, son la suma. Entonces al final estás haciendo como un promedio de las granulometrías que vas a tener en F3 si tú juntas la alimentación de F1 y F2. De ahí tenemos. Esto va a ser los pasantes en F3. Oye, Pipe, una consulta. Sí, dale. En el anterior, ¿podríais volver, por favor? ¿Dónde? En el porcentaje. No tanto. Ah, ya. Era en el porcentaje del pasante 3. ¿Ya? Y el primero es 100. Sí. ¿Siempre va a ser 100? O. Va. Vale. Eso, gracias. Ya. Y acá no veo bien porque tengo... Bueno, alguien me puede escribir ahí porque no tengo ahí justo la parte de compartir pantalla. ¿Sabes la fórmula nomás? 100 menos F3. Ah, ya. Entonces ahora queremos calcular el retenido acumulado. ¿Qué va a ser? 100 menos esto. 100 menos eso. 100 menos eso. Y así sucesivamente. Acuérdense que este es retenido acumulado. No el retenido por malla. Y después tenemos que el retenido en la malla I, o sea, retenido parcial, va a ser el retenido de la malla menos el retenido de la malla anterior. Entonces va a ser, en este caso, por ejemplo, va a ser el retenido de esta malla parcial, va a ser este número, porque a la anterior es 0. Y, por ejemplo, el retenido en esta malla va a ser el 36,31 menos el 20,01. En este caso, el retenido en la malla de abertura 420 va a ser el 49,08 menos el 36,31, que eso vendría siendo los retenidos parciales. Y así. 0. Y ahí tenemos los retenidos parciales. Oye, Pipe, ¿Sí? tengo una duda. ¿Por qué, o sea, de dónde salen como todas estas fórmulas? ¿O por qué, por ejemplo, yo puedo calcular en los porcentajes de pasante de un flujo 3 con los otros dos flujos como una aproximación al final? No, es un promedio, porque al final tú tienes que pensar que estés mezclando los alimentaciones. Pero es como, entonces, la F3 es como una mezcla del F1 y Sí, F2. pues eso es una mezcla. A ver, ¿puedes devolver un poco el enunciado para Ya, sí. echar atrás? Gracias. Ahí tení. Ahí está. Ahí tení. Una Y acá dice consulta. que el F3 es F1 más F2. Estoy mezclando. Ah, ya. Pero, o sea, en teoría no está ahí como... O sea, tú lo estás diciendo como en teoría se está mezclando. Es para saber cómo para saber cuál es el análisis como global. Pero tú en realidad no estás como mezclando, mezclo F1 y F2. No. Es como más que nada para hacerlo global. ¿Ya?
Esto sirve para cuando tenéis como dos alimentaciones, Sí, supongo, ¿no? sí. Ya. O sí, es para eso en verdad. ¿Puedes volverte un poco a la fórmula de pasante F3, por favor? Un poquito. Ahí está. Ahí, por Ese. favor, gracias. Sí. ¿Me explicáis eso del pasante F1 por peso F1, que no lo comprendí muy bien cuando lo mostraste Ya. en la siguiente? Esto es literal, está haciendo un promedio de los dos. De lo que pasa en F1 y de lo que pasa en F2. Multiplicado por el peso, porque tú lo tienes que dividir en la alimentación. Entonces al final te tiene que quedar en alimentación. Y te va a quedar en porcentaje. Entonces al final va a ser el pasante F1, por ejemplo en este caso 87, por el peso de F1, que vendría siendo alimentación, que no recuerdo cuál es, 300 y tanto parece, que va a ser 325. Ahí está. Más el pasante de F2, en este caso 74, por el peso de F2, dividido en la alimentación total. Porque al final acuérdate que, como le dije al Martín recién, el F3 va a ser como una mezcla, en teoría, de las dos alimentaciones anteriores. Eso es básicamente el F3. Entonces yo estoy mezclando los pasantes, yo estoy mezclando los retenidos y quiero hacer un pasante global, y un retenido acumulado global y un retenido parcial global del F3. Ahí sí, ¿no? Ya, No sé. te capto, sí. Sí, Ya, sí. bueno. Son globales. Ya está. Entonces ahora, bueno, este gráfico no significa nada. Ahora lo que hacemos es un gráfico de barras con los valores de F1, F2 y F3, donde acá tenemos el porcentaje retenido parcial y acá el tamaño en micras. Retenido parcial vendría siendo este yo grafico. Este yo grafico con este tamaño en micras. Para ese gráfico. Tengo esto. El mensaje de tu familia. Joaquín, levanta la mano. Consulta si hay algún pasante F4 o solamente llega hasta 3. Hasta el 3. Ah, ya, siempre va a ser hasta el 3. Es que sí, porque al final pueden haber, por ejemplo, o sea, puede haber un F4, pero sería la mezcla de los F1, F2 y F3, por ejemplo. ¿Pero se aplicaría la misma fórmula? La misma. Solamente que acá, por ejemplo, en este caso, del pasante que es más importante sería pasante F1 por peso F1, más pasante F2 por peso F2, más pasante F3 por F4 dividido en peso F1 más peso F2 más peso F4 más peso F3, disculpa, y eso sería igual al porcentaje pasante de F3, o sea, de F4. Sería los dos anteriores. Ya, gracias. Acá entonces tenemos un gráfico de barra, que en el eje Y tenemos los retenidos parciales, y en el F4 tenemos el retenido, o sea, el valor en micras. Si en el caso, por ejemplo, que fuera acá un porcentaje acumulado, esto siempre iría a la baja. Porque, por ejemplo, acá tenemos un retenido en la malla, 840, que es menor a esta malla. Este también es menor. Pero si fuera acá el acumulado, sería siempre así. O sea, ahí lo vamos a ver para no enredarlos tanto. Y acá, ahí está. Porcentaje pasante versus tamaño de mallas. Acuérdense que el eje X va en escala logarítmica. Y esto es lo importante. De hecho, yo creo que lo tienen que hacer no sé si lo tienen que hacer en el laboratorio este año, pero eso es básicamente, hacer esta curva. Y yo con esta curva yo puedo saber el P80. Por ejemplo, el P80, no sé dónde está, espere. Puche, no está. Pero el P80 acá sería porcentaje pasante 80, y yo esto lo intersecto con las tres curvas. Y voy a tener que mi P80 es tanto, acá mi P80 es tanto, y tiene que seguir para allá, y ese sería el P80 de las tres curvas, de los tres análisis. ¿Va? ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser con esta gráfica y no puede ser, por ejemplo, con las otras? Porque así te queda la curva para arriba. Porque si la hacía de otra forma te queda al revés. O sea, se hace básicamente también por el tema que se vean bien
las diferencias de los tamaños micras. Te queda más amplia. Porque después te queda muy enredada. Cuando veamos las curvas del chancador, te queda mucho más claro por qué van separadas las curvas. Es para ver más que nada dónde está el P80 y la curva sea más pronunciada. Cuando hagas un gráfico y le pongas, compáralo cuando sin el logaritmo, sin la escala logarítmica y con la escala logarítmica, en el eje X. Dale, dale. Oye, y otra cosa, el profe sí puso como unas tablas en la guía, pero son diferentes, no sé si es porque son de otra materia. A ver, mándame una foto, por favor. Dale. La vamos a mandar para WhatsApp. Porque puso las de la molienda, pero creo que eso no entraba, ¿no? Dale, a ver, manda. Puso esta. Esa Es que y... el profe en la prueba les puede decir, esta es la curva granulométrica del producto de molienda, o de la alimentación de la molienda. Pero usted en esta materia no está viendo molienda en sí, solamente les va a poner como ejemplo. Dale. Dejo esa tabla y esa tabla. Que creo que la primera es parecida, pero no sé si es la misma. Número de malla, abertura en micra. Pero dice que es para análisis granulométrico. Y balances sale pulpa igual, en secciones de molienda. Es que Supongo. ya, sí, está bien, o sea, es análisis solamente. Solo que con más cosas, porque el ejercicio, yo lo voy a leer bien, lo voy a leer bien, pero es lo mismo. Pero sale que es como de molienda, así, una cosa así. Sí, es que el profe te puede decir, el análisis granulométrico del producto de la molienda. Entonces, al final te va a entregar las aberturas del producto, o sea, el material que salió de molienda. Entonces, al final es lo mismo, te pueden decir el que viene de la mina, que el de entrada de un chancador, el de salida de un chancador, el de producto de un molino, y mil cosas más, y es lo mismo. A ti te interesa la tabla, y hacer la tabla y hacer las curvas. Y ahí viene el tema del análisis, de calcular el P80 y todo el tema. Gracias. Cálculos a Consulta, considerar. Felipe, Sí, para profe. esta parte, sobre todo lo de la gráfica, si nos puede poner una gráfica, sale mucho más recomendable hacerlo en Excel, ¿cierto? Sí, no, en Porque Excel. te lo das al tiro, por eso pregunto. Sí, no, en Excel háganlo. Pero tienen que en la prueba decir bien, porque yo, por ejemplo, ocupé otro método en la prueba, pero hay que especificar qué método van a utilizar. Así está el Schumann, está por la gráfica, está el cálculo geométrico que es por logaritmo, o sea, por matemático que es logarítmico, que lo vamos a ver de hecho ahora. Entonces hay distintas formas de calcular el P80 o el F80 y eso ustedes tienen que especificarlo. Cómo calcularon y colocar todas las variables en una tabla y explicar todo. Porque si no, bueno, vamos a ver si se les queda todo malo. Eso sí, si está, no está el procedimiento, se cobra todo malo, no se revisa. Para que lo tengan en consideración. Entonces, tamaño medio de distribución. Va a ser la sumatoria de los porcentajes retenidos parciales por el tamaño correspondiente. Entonces vamos a tener, esto equivale al tamaño medio de distribución, que vendría siendo la sumatoria de la altura de la malla por parcial. 840 por 20,01, 600 por 420 por 12,77, y así sucesivamente dividido en 100, y vamos a tener el tamaño medio de distribución, que sería literal el tamaño medio de la distribución que a ti te dieron, de alimentación, con su respectivo análisis, con sus respectivas mallas, con sus respectivos pasantes, o sea, retenidos parciales, y el tamaño de la malla. Eso es, el tamaño medio de distribución. Esta se realiza con la media ponderada de toda la distribución. Esto quiere decir lo siguiente, la fórmula. Cálculo tamaño medio de distribución. Va a ser 840 por 600 por esto, todo esto se suma y se divide en 100. Para realizar la sumatoria de cada intervalo, utilizar tamaño de medio de distribución y porcentaje parcial retenido. Forma de responder, el tamaño medio de distribución sería 413. ¿En qué unidades está esto? En micrones, supongo. Sí, está en micrones. Sí, porque el otro está en porcentaje y se van.
Cálculo del F80, es el que nos importa, el F80 y el P80. Existen tres métodos, mediante gráfico, que es el que vimos recién, mediante proporciones logarítmicas y mediante modelos matemáticos, que está el modelo de la pendiente y el modelo de Chum. Este sería el gráfico de porcentajes pasantes o retenidos. Y con este sale el F80. Pero hay que tener cuidado porque nosotros acá queremos calcular el pasante 80. Ah, sí, y este es porcentaje pasante. Sí, este también es F80. Así que sí. Bien, entonces ustedes tienen que hacer para calcular el F80, tirar una recta que intersecta las curvas y ahí uno, y esta obviamente se prolongó porque no se había prolongado. Está medio malo, pero ya está. Esos serían los F80. Y mediante proporciones va a ser la variación del logaritmo de los porcentajes pasantes dividido la variación del logaritmo de los tamaños medios es igual a la variación de los logaritmos de los porcentajes pasantes dividido en la variación del logaritmo de los tamaños medios. Entonces, vamos a hacerlo. Va a ser, ¿dónde está este? Acá está. Logaritmo del pasante menos el logaritmo del otro pasante dividido en el logaritmo de la abertura de la media de la malla menos el logaritmo de la abertura media de la malla. Es igual al... Acá ustedes su incógnita es el F80. Que ustedes no lo tienen, por lo que ustedes tienen que calcular, porque el F80 está acá, está al medio. Entonces ustedes lo que van a hacer, por un lado, van a hacer esta división con las rectas que están, o sea, con los valores que están después del 80%, que en este caso sería 68 y 52, y la otra suma o sea, la otra recta del logaritmo va a ser con el 80 y el anterior al 80, que en este caso es 87 y 74. ¿Se entiende? Sí, sí. Oye, por ejemplo, la parte de la derecha de todas las ecuaciones es como el logaritmo de 80, que sería como el 80 por el pasante, y menos... Sí, ese 80 es el 80 pasante que tú estás calculando. Si te das cuenta, abajo hay una incógnita porque yo no sé cuál es el tamaño medio de la abertura del 80. Y eso yo quiero saber, yo quiero despejar este logaritmo. Pero, por ejemplo, en la primera, por ejemplo, ese 87 es el porcentaje pasante de F1, ¿no? Sí. Pero luego en la segunda se ocupa el 74, que es el de F2. Sí. Ah, y para la F3 se ocupa el 79, claro. Sí. Ah, ya entendí. Ya. Y, por ejemplo, si el 80% estuviese una más abajo, en vez de en ese, ¿En cuál? yo podría saber la altura, ¿no? Sí, Por también. ejemplo, ¿Se estuviese puede en el calcular? lugar donde está el 68 y el 60. Sí, también se puede. Es lo mismo. Antes de que jugar con los dos que están después y los dos que están... Oye, el uno que está antes, que sería el 80, con el anterior, en una misma fracción, y después, en la siguiente fracción, van a estar los dos que están después del 80 pasante. Que en este caso, después del 80 pasante está el 68 y el 52, y lo que están antes son el 80 y el 87. Por eso yo trabajo con esos dos. Ya. Sí, sí. Gracias. Y esto sí, después lo pueden corroborar, en verdad. Si tienen dudas, me preguntan después. Y este sería el tamaño 80% de la distribución. Pero tengo una duda. No, espérense. Acá no es 60, acá es 52. Porque acá la tabla mezcló las dos pasantes y acá estoy sacando con el F1. ¿Ya? Uno está sacando el tamaño de distribución del 80% de cada alimentación. Uno para F1, otro para F2 y otro para F3. Pero acá, en el F1, acá tiene que estar el 52. No el 60, porque el 60 es de la siguiente tabla.
uno toma el 60K, si se dan cuenta, ¿ya? Esto no lo toman en cuenta, acá es 52. ¿Entendieron por qué se cambia o no? Sí, sí. Ya, bueno, porque acá me generó duda después la pregunta de Martín. Mediante modelos, tomar los puntos cercanos al 80% pasante. Acá en este caso en el F1 sería el 87 con el 68, el 74 con el 60 y el 79,99 y el 63,69 para cada pasante, para cada alimentación. En el F1 vamos a tener y va a ser el logaritmo de la abertura media, acá se aproxima obviamente, y en X va a ser el logaritmo de los pasantes en el F1. Lo mismo para acá. Viste que acá está... No, acá no, nada que ver con lo anterior. Y lo mismo, logaritmo en Y va el logaritmo de los tamaños de abertura media de la malla y en el X va el logaritmo de los porcentajes pasantes. Lo mismo para F3. Entonces, ¿qué hacemos? Va a ser logaritmo del tamaño, va a ser igual a la pendiente por el logaritmo del porcentaje más un n. Lo que hay que determinar el m y el n para cada distribución. Para la distribución 1, la pendiente va a ser 1,4. Ya, esperen, acá. Ah, sí, ya, sí. La ecuación quedaría de esta forma y el tamaño en micras se calcula obviamente porque se despeja el porcentaje, o sea, se reemplaza por un 80% pasante y se calcula el tamaño medio de la malla, del 80% pasante. Usar un logaritmo de tamaño es igual a m por logaritmo de porcentaje más n, pero reemplazando los porcentajes por 80, obtener el resultado de y ocuparlo como exponente en 10 elevado a i, y así se obtendrá el tamaño. Esta también es una forma, también matemática, es como la que vimos anteriormente, de esta, también. Yo honestamente ocupé esta en la prueba, también es válido, tienen son de calcular, pero hay que tener claro qué se pone y qué, o sea, cómo se calcula, porque acá se pueden confundir, como acá se confundieron en poner el 60, no se pueden confundir ustedes porque se le va a cambiar todo, y al final ustedes tienen que despejar este logaritmo de x, y ahí ese x obviamente es el 80, o sea, la abertura media. ¿Se pueden usar cualquiera de los métodos? ¿O Sí, el profe cualquiera. va a pedir uno específico? Mira, la prueba que yo di el semestre pasado era cualquiera. Por ejemplo, un compañero ocupó el Schumann, yo ocupé el logaritmo, yo ocupé con logaritmo. Y el gráfico igual se puede, ¿no? Sí, mira, o sea, miento, yo ocupé las dos. Yo ocupé Schumann y comprobé con logaritmo. Bien. Bien. Así que, si tienen ¿Cuál era tiempo, Schumann? Schumann era esta. Ahora lo vamos a ver. Ahí. Schumann. Va a ser un fx y es igual a 100 por un x dividido en un k elevado a un m. El k es el máximo tamaño teórico de partículas, el F100. El m es una constante distribución obtenida a partir del gráfico de porcentaje pasante. Miren, yo le envié hace como 2 días unos como 6 videos, ya esos videos explican todo esto. Me refiero a cómo calcular el k, porque esto lo tienen ustedes ver, o sea, cómo calcular el m, que esto lo tienen que ver ustedes en laboratorio según su informe. Pero el video, yo con ese video también hice el Schumann en la prueba. El fx sería el porcentaje pasante obtenido mediante Schumann y el x sería el tamaño de la distribución. Obtener los datos. Un K es igual al F100, es igual a 1200 micras. Acuérdense que el K es el tamaño máximo teórico. Y el M es la tendencia de la curva en el siguiente gráfico. Tendencia. Ya eso, ahí voy a preguntar a la CONA porque acá me perdí. Yo ahí les voy a decir, ¿ya? Para Schumann, el M. Acá me perdí. No me acuerdo cuál era la tendencia de la curva en la siguiente gráfica. Ese me faltó. La tendencia. Eso se los voy a corroborar después. Y después solamente sería reemplazar, porque tenemos el K, el M lo tengo que consultar, y se los voy a mandar cómo se calcula, y con esto ya tenemos cómo calcular el F80, que sería la abertura media de la malla. El mismo caso. Acá tenemos una abertura de 984 micrones,
acá de 1031 micrones y acá tenemos uno de 1007 micrones. Entonces, tenemos 4 formas: gráfico, proporciones, Schumann y la con logaritmo. Las ¿El M 4 se son refiere a la válidas. pendiente? Ah, la pendiente era esta, mira. Esta, con la ecuación de la recta. Logaritmo del tamaño es igual a la pendiente por logaritmo del porcentaje más n. Esta es la de la pendiente. O Ah, sea, ok, esa es de ya, la ecuación ya. de la recta. Y... Oh, me pasé. Esta es la clasificación. Acá, anexo, ¿no? Ah, la tabla. Entonces, dan como una clasificación de las partículas según su tamaño. Esto, arena gruesa, arena fina, limo, así se puede clasificar y así se puede nombrar los materiales. No sé, pues uno cuando dice sale del molino una arcilla, material arcilla, o limo. De un chancado puede salir una arena gruesa o una arena fina, más que nada. Ya está, sí, menor a 1 milímetro ya es chancado. Y acá, cálculo del F80. El F80 es el porcentaje del material, o sea, el 80% del material que pasa de un tamaño representativo del total. ¿Cómo se determina? A partir de los siguientes datos. Acá es como más de lo mismo. Generalmente estos datos se trabajan con logaritmo o logaritmo natural. Esto es decisión de la persona que realice esto. Método 1, a partir de D, E, C y F80. Realizar, acá no se ve. No se ve. Esperen, déjenme ver si lo... A mí se me ve algo. No. Voy a ver bien si porque no se ve la punta de la cona. El método 2 es realizar una ecuación de pasante versus la abertura de la malla, que es el que hicimos delante. Es posible determinar la función que describe el comportamiento del logarítmico en los datos. De esta manera se obtiene el F80, según la ecuación antes descrita. Designado I es igual al pasante y X es el tamaño correspondiente al pasante seleccionado en el micrómetro. Por lo que si se trabaja con los logaritmos de los datos se puede determinar la pendiente y el intercepto de la recta, con lo que se arma una ecuación que facilitará la búsqueda del tamaño del F80. La idea es tomar los valores cercanos al 80% de los datos para que sea representativo o tomar la regresión lineal de los datos y determinar. Regresión lineal, es lo mismo. Lo mismo que el tema de la ecuación de la recta, ya se trabaja con logaritmos. Disculpa, ¿y lo anterior no era F80? ¿O sí? ¿Todas las ecuaciones anteriores? Sí, todas son F80, pero hay otras formas de cómo calcularlo. Aparte, más que nada, y te está esta explicando, te está explicando cómo calcular el F80 con respecto a la ecuación del logaritmo. ya, con respecto a la ecuación que suelta el Sí. gráfico, ¿no? Sí. Ya. O sea, es otra forma más, ¿no? Sí, hay otras formas. Hay hartas formas de calcular. Dale. Gracias. ¿Recomendáis hacer dos en la prueba? Una como para poner y otra para comprobar. Sí. Sí, te lo recomiendo. Y eso ya es acá te explica más que nada cómo es la regresión lineal para el tema de la ecuación. Yo no recomiendo hacer esta parte, o sea, por lo menos esta forma de cómo calcular una F80 porque es bastante larga y tediosa. O sea, bueno, si alguien se maneja muy bien en un Excel, hágalo. Pero esa fórmula de la pendiente no lo da el Excel automáticamente en DSM. Sí, pero acá imagínate, este es el M. ¿Te acuerdas que yo les dije que no sabía cómo se calculaba el M? Ya, ¿cómo se calcula el M? Sí. Esta forma. Y esta forma igual se calcula el N. Porque la ecuación de la recta, acuérdense que tiene el I, que es el logaritmo de los pasantes de los porcentajes, y el X, que vendría siendo la incógnita, es el logaritmo del tamaño. Y te falta la pendiente y la N. Y normalmente la pendiente no te dan curvas, no te dan ecuaciones lineales. No te va a dar una ecuación lineal, una recta lineal, te va a dar con distinto alto y bajo. Entonces, es más complicado calcularla, no te va a dar la pendiente por defecto. Y el N tampoco. Y ahí está la forma de cómo calcular el M y el N.
Mira, esto es una continuación de lo que estábamos viendo antes, ¿cierto? Sí, O sea, el mismo método todavía. el mismo, de la ecuación, Ah, ya. de esta. Acuérdate, siempre estamos viendo hasta ahora esta ecuación. Y el método, también, esta es una continuación de la ecuación de Schumann. Se debe obtener la ecuación de la recta que representa el comportamiento lineal de los datos previamente linealizado, donde el K es por donde pasa el 100% del material y el M se determina a partir de un gráfico realizado entre el pasante y los tamaños pertenecientes a cada uno de estos, en un gráfico logaritmizado de los datos. Esa es la forma de calcular el M. El M que les dije que yo no sabía que me olvidé cómo se calcula, así se calcula. Y este sería un video que les recomiendo ver para, como más que nada, de relleno de material que yo les pasé recién y de lo que va a pasar en el laboratorio y de su informe. Una consulta, Sí, dale. cuando estás diciendo que logaritmizado, perdón, no puedo pronunciarlo bien, ¿no es más que nada como el método matemático cerca de Rosen-Ramle? Uy, me pillaste. No, ahí no sé. Pero cuando te dicen logaritmizado es que literal tenéis que, si no mal recuerdo, la tendencia de los puntos, o sea, no se linealiza, se logaritmiza. Es que claro, porque estoy viendo la fórmula y es el mismo método, exactamente lo mismo, por eso preguntaba. Espérate, ¿alguien me habló? Ya, me dicen que sí puedo enviar el link del video, lo voy a enviar al tiro. Muchas gracias, Felipe. Ya. Participante. Consulta al PPT, lo suben, ¿cierto? Es que Sí, me dediqué a poner atención. ya está, le mandé el link, está en el chat. ¿Alguna consulta para terminar la grabación? ¿Alguien tiene una consulta con respecto a uno de los temas? Yo creo que el tema más denso es el del tema del F80, pero yo les recomiendo que no se calienten la cabeza con el tema del F80, porque si ustedes saben graficar y saben poner bien los datos en Excel y saben literal bien graficar, el F80 le va a salir por defecto. No hay que enredarse tanto. A mí, yo hice esta forma, se está viendo, ¿no? Sí, sí. Ya, bueno, y esta forma más que nada para corroborar la información que me entregó el gráfico por Schumann. Al final el gráfico es como lo más fácil y rápido, ¿no? Claro, yo hice las dos formas. Mira, voy a ver si, yo creo que si tengo mi prueba 1, mi Excel del... A ver, ¿qué es acá? Voy a buscar. ¿Dónde están mis cosas de proceso? Prueba 1, prueba 1. Ahora no lo tengo. Pregunta 3, esta puede ser. No, esta no es. Déjenme buscar. Pregunta 3. No, no la encuentro. Pero cuando la encuentre se las voy a mandar. Y ahí tengo mi Excel de la forma que calculé con Schumann. Y al final también adjunté una foto en el Excel de cómo lo calculé con el logaritmo, con esta forma, mediante proporciones. Voy a dejar de grabar. Ahí está. ¿Alguna consulta con respecto al Power? Me pueden preguntar por WhatsApp cualquier cosa de análisis, cualquier cosa de balance. Les recomiendo... No terminé la grabación.